Muy buenos días, amigas y amigos. Yo soy Crescencio Morales, de la ciudad de Concepción, de 62 años. Yo soy uno de los representantes de Estacionero San Antonio. Estacionero San Antonio nació en el año 1977, en forma continuada, digamos, que cantamos. Los estacioneros o pasioneros cantan la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un grupo, venimos de una familia de estacioneros. Mi abuela era estacionera y por ahí nosotros antes teníamos un de farolero. Ahí empezamos con Mitaí, Tarosú, así, en nuestra juventud. Y después formalizamos como estacionero real. En el año 1977 nosotros ya formamos un grupo completo de estacioneros, y desde ahí hasta ahora seguimos cantando. Antes había mucho calvario de los Jueves Santos en cada mayoría de las casas, y en todos los barrios había calvario. Entonces visitamos los calvarios los Jueves Santos. Desde las 8 por ahí ya empezamos a cantar hasta el amanecer el Viernes Santo. Y el Viernes Santo, como tradición en Concepción, se suele cantar en el cementerio. Ahí empezamos otra vez a cantar. Casi un día cantamos en el cementerio y después venimos para la adoración de Cristo en la iglesia, en la crucifixión de Jesús y después en la adoración a la cruz. Y así nosotros mantenemos nuestro grupo siempre de hace más de 40 años ya. Y en el 2011 tenemos una grabación de los estacioneros San Antonio, primera vez en la historia. Acá está el disco, primera vez en la historia. Ahora hacemos una grabación de estacioneros San Antonio y se vendieron como pan caliente, una novedad tremenda, una explosión, y renació otra vez ahí, casi ya terminó, medio ya opalento y canguema los estacioneros acá en Concepción, pero ya pobre grabación por levantar a los estacioneros en Duye, entonces ya levantado hasta ahora. Oye, difundí en los medios de comunicaciones a los estacioneros San Antonio. Entonces, estoy levantada, gracias a Dios. Oye, ya gustar la juventud. Y ahora sí empezó otra nueva, o sea que con la Vía Lucy, que hace 2 años que empezó. Ya estoy ahí porque ya fui estacionero monte llamana así como está grande, estacionero monte por ahí a la Vía Lucijada. Entonces mis amigos Nico TV ya renovada, mi trozumia banda y catuila, ya formaban de escuela, ahora eso de escuela, ya por nuevos grupos. Añamaisha opa, porque ahora opa vino para boicota la gente de Vía Luz y que más días cacua vea, tuya vería por el movimiento o mala otro lado, está mala presencia de otra gente hoy hacia la Vía Luz sobre el río Paraguay. O sea que la ribera del río Paraguay con una motivación grande. Entonces vamos a exhortar a los jóvenes y que a todos se vayan a animar a por ahí
ponete anijamo pago concesión. Para que nuestra tradición perdure en el tiempo. Nuestra cultura popular, por ejemplo, veamos de mi cultura popular allá, anijamo esa pago concesión de tatuisha mía amalia.